UNAD, Red de Atención a las Adicciones, presenta Hablemos de Chemsex, un podcast para quienes desean combinar sexo y drogas de manera segura, un espacio para la reflexión con experiencias en primera persona. Yo soy La Felipa, tengo un proyecto artístico que se llama Translocura. Soy chilena, enfermera, llevo aquí desde el 2016 y hace ya 4 años que trabajo en el sector de la reducción de daño y reducción de riesgos. La Felipa es una persona trans, no binaria, que expresa su arte e investiga sobre su identidad de género a través del drag. Su nombre está vinculado al momento en que pudo reconocerse como persona trans. De ahí que se denomine Translocura. Se describe como drag queer porque no desea encajar en los estereotipos binarios de la sociedad occidental. Cuando pisó un escenario por primera vez, supo que no habría vuelta atrás. Lo cuenta ella en este tema. Translocura para mí es el reencuentro con esa parte de mi vida abandonada. Es perdonarme y abrazarme con el amor más grande que puedo sentir. Es volver a jugar con esa niña pequeña que en alguna parte de mi mente olvidé. Es darme la mano y prometerme a mí misma vivir este sueño al máximo. Por eso Translocura, porque desde que me identifiqué como una persona trans, pude sanar muchas heridas de mi vida y construirme desde ese punto de partida. Como activista en favor de la reducción de riesgos y de daños, desde el enfoque de programas de ONGs con quien ha trabajado, es muy crítica sobre la prohibición en el uso de drogas para uso personal. Cuando vas a la farmacia y te pilla un medicamento, pues te lee el prospecto donde salen todas las indicaciones, tus dosis, los efectos adversos, y esa información al final te da la libertad para tomar las decisiones que tú quieras. ¿Cómo afecta la prohibición cuando llevamos eso a ambientes de placer o de gestión del deseo y del sexo en sí, que ya tiene su estigma de por sí, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres o personas que practican sexo no normativo? Pues el tema de prohibición de sustancia causa desinformación, problemas en el consumo y al final convierte una experiencia que debería ser placentera en una práctica casi castigadora, de en plan, mierda, es que fui a Chemsex y estuve 3 días y la pasé fatal y con la sustancia tuve un efecto que no deseaba, y se genera toda una avalancha de prejuicios sobre tu misma práctica que debería ser todo lo contrario. Debería ser como, vale, pues sí, me voy a gestionar este fin de semana, voy a tener estas prácticas sexuales, voy a usar tales sustancias en tales dosis para conseguir el efecto deseado, pero como ni de drogas ni de sexo estamos acostumbrados a hablar, al final ese evento que debería ser placentero y por el cual hemos esperado tiempo para tenerlo, se convierte en la peor experiencia de tu vida. Entonces nos juega muy en contra la prohibición y la desinformación en general. Una de las definiciones del Chemsex con la cual se trabaja también desde la reducción de riesgos es la siguiente: el uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales por un periodo largo de tiempo entre hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, para la entrevistada, esta definición deja fuera a muchas personas. Es un poco excluyente y vuelve a dejar en el punto de mira al hombre que tiene sexo con hombre, persona homosexual o persona del colectivo, que al final dentro de la normatividad vuelve a encasillar como estas prácticas desviadas o muy lujuriosas o viciosas, en plan, es que la gente que está ahí está muy perdida, lo cual alimenta el autoestigma. Entonces es un poco sesgo, primero. Por otra parte, sí que es verdad que el consumo elevado de sustancias tiene un índice mayor en personas que son de disidencia, que al final sí que hay dentro del contexto cuando consumimos sustancias, es uno de los puntos que hay que evaluar. Las personas del colectivo LGTBI o con prácticas sexuales disidentes ya tienen un contexto que es altamente violento, que es la sociedad en la que vivimos, porque una persona heteronormativa no tiene todos esos prejuicios ya formados por ella misma y porque las etiquetas que aparte la sociedad pone en ellas cuando comparten estas prácticas. Entonces es evidente que el consumo de estas sustancias sea más elevado en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres o personas bisexuales, etc, etc, etc. Pero si somos más estrictos aún, pues al final, si quitamos lo de consumo de ciertas sustancias para mantener una práctica sexual durante horas, pues al final el consumo de GHB, metanfetamina y mefedrona, que son como las 3 drogas estrellas del Chemsex, vendría siendo una evolución del consumo de alcohol y de un estimulante común como la cocaína, que viene ya desde hace años, también en público hetero. Entonces, claro, volvemos al prejuicio moral de mi droga es moralmente mejor que la tuya, porque yo, hombre hetero, cisgénero, puedo decir, no, yo no tengo Chemsex, aunque de viernes a domingo estoy en casa de todas mis chicas follando sin ninguna responsabilidad afectiva. Pero tú, maricón, que consumes GHB y te vas a la sauna
todo el fin de semana, tú tienes un problema de consumo y tú haces el chemsex cuando lo mío no es. Entonces volvemos al prejuicio de mi droga no es tan mala como la tuya. Existen algunas drogas que son más habituales en las prácticas chemsex. Claro, la mezcla que se hace es combinar un estimulante potente como es la metanfetamina, que lo que produce a nivel sistémico es eliminar la sensación de cansancio, te mantiene muy activo y quita el apetito. Entonces, claro, te permite tener una actividad física prolongada sin tener el cansancio. Dentro de los estimulantes que comúnmente se usan, como la anfetamina, como la cocaína, la metanfetamina es como la madre. Por eso también su preferencia de los consumidores de tiempo, calidad, precio, si se consume por vía fumada, que es lo más común, pues sale muy a cuenta para mantener estas prácticas sin que se considere, o sea, sin que sea una carga económica muy alta. Luego está el GHB, que es un depresor. Aquí tenemos el efecto contrario. Si consumiéramos solo GHB no podríamos tener chemsex, porque te mantiene muy sensitivo, produce una vasodilatación periférica, por lo cual no se consume vía oral. Son el típico chorri que se comenta, son unas gotas, que esto es una droga alegal porque se puede comprar por internet, está permitida en la industria de limpieza y de transporte y se ocupa como diluyente de pintura. Entonces esto, mezclado con algún líquido para disminuir el sabor amargo, te permite estar muy sensitivo y aumenta mucho la libido, porque te deja con un estado de placer muy parecido a la borrachera antes de llegar a ese mareo incómodo, muy placentero. Entonces le sumamos también el consumo de metanfetamina que te mantiene despierto, por lo tanto estás despierto con ese efecto de calentón por un tiempo muy prolongado. Y ya la guinda de la torta es la mefedrona, que la mefedrona es un estimulante de corta duración que lo que permite también es ese aumento de la libido durante episodios cortos porque se consume por vía nifada. Entonces tenemos las dos bases, que es la metanfetamina y el GHB, que te mantienen en este estado como de excitación prolongada, y ya para darle esos toques de calentón como casi orgásmicos tiene estas rayas de mefedrona que pueden ser en episodios puntuales durante la sesión de chemsex. Esto también se suman dos más que pueden estar o no presentes, que es el poppers, que es un vasodilatador que permite la relajación anal, por lo cual el sexo anal deja de ser doloroso durante su consumo, y el Viagra, para favorecer que durante esta sesión prolongada donde no hay descanso y no hay ingesta de alimentos, mantener una erección durante largo tiempo, se eyacule o no se eyacule. Para Felipa es necesario pensar en una definición más amplia de lo que conocemos como chemsex. El chemsex sería el consumo de sustancias de forma consensuada para mantener relaciones sexuales durante un periodo de tiempo consensuado. Y ahí incluir el término del consentimiento para mí sería como ya el cierre, porque si no, por la experiencia y por los relatos de la mayoría de las personas que lo hemos practicado, termina siendo un poco como un abuso consensuado cuando no hay consentimiento, sobre todo cuando hay más de una persona en el acto, y ya se convierte casi como en el follar, como un acto animal, sin importar lo que la otra persona en el estado que esté o lo que desee, pues el consentimiento llegaría a ser como la clave. ¿Y qué sucede con el abordaje del chemsex desde el ámbito profesional? ¿Se tiene en cuenta la diversidad de perfiles de personas que lo practican? En cuanto a la diversidad de las personas que practican el chemsex, la verdad es que la inclusividad dentro del chemsex no está como muy trabajada, en el sentido de que la promoción de los folletos informativos o la información que se da en las charlas siempre están destinadas a hombres que tienen sexo con hombres, o hombres bisexuales u hombres homosexuales, dejando toda la gama de personas trans, no binarias o personas que no tienen pene fuera de esta práctica. Por lo tanto, volvemos a que el heterosexual o la persona bisexual, aunque haga una orgía el fin de semana y esté todo el fin de semana consumiendo drogas, pues ya no es chemsex, eso es una orgía. Entonces, claro, hay muchos datos que se pierden en cuanto a esta cuantía, alimenta el estigma de que solamente son hombres que tienen sexo con hombres, y aparte fomenta un poco el término de que el deseo y la figura de objeto de deseo sexual en un chemsex sean hombres hegemónicos con estos cuerpos trabajados de gimnasio, favoreciendo ese estigma de el gay vicioso, esta persona que está perdida, que consume drogas porque su vida es una mierda. Entonces es como el pez que se muerde la cola. La inclusión de disidencias sexuales y de género en contextos de chemsex, ¿es un reto? Yo creo que actualmente es una necesidad que seguirá siendo necesidad hasta que no rompamos con ese reto que supone hablar sobre sexualidad
entregar la información y dejar de hablar sobre el deseo como si solo fuera patrimonio del hombre. Porque desde que somos pequeños, yo que fui socializado como hombre y ahora me considero una persona trans no binaria, puedo ver esas diferencias en cuanto a mis prácticas sexuales y en cuanto a mi libertad sexual o incluso mi forma de expresarme en cuanto al sexo, que mis colegas trans que han sido socializadas como mujeres o mis colegas chicas cisgénero, pues no tienen esta libertad y no tienen ni siquiera este autoconocimiento ni pueden disfrutar del sexo de una manera libre. Siempre está la culpa muy presente, está en la desinformación y está el follar por un acto más reproductivo que por placer, y en el año 2022 esto no puede seguir pasando porque trae como consecuencia una vida sexual poco placentera cuando el sexo es uno de los regalos más hermosos que tenemos en la vida, que incluso lo podemos autosatisfacer. O sea, es que no necesitamos a nadie más para tener una vida sexual plena, y es muy triste que este privilegio solo recaiga nuevamente en los hombres cisgéneros, que colega, lo tenemos todo. O sea, por favor, educación sexual para todos, ya basta. Es un reto que tenemos ya que llevar a cabo, y esto parte desde las casas, desde los colegios y desde la entrega de información, que deje de ser un tema tabú, porque tanto las drogas como el sexo las consumimos todas desde pequeños y no podemos estar con este estigma constante porque trae a futuro una vida sexual de mierda. Y eso se refleja en todo, aunque lo digamos, aunque queramos hacernos que no afecta un montón sobre la sensación de felicidad y de plenitud con la que vivimos la vida. Y si hablamos de consumos, ¿es posible un uso no problemático del chemsex? Creo que es posible un uso de sustancias no problemáticos con chemsex, pero también viene un poco con lo que hablábamos antes, o sea, no podemos optar a eso si es que no nos ponemos a hablar sobre sustancias, sobre sus usos, sus dosis, el tema del prohibicionismo, cómo sigue siendo un autoestigma tan grande que incluso nosotras mismas cuando consumimos nos cuestionamos si es que estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. El juicio moral que tenemos con el consumo es muy grande, y si la única forma de trabajar contra ese autoestigma es trabajando nuestra autoestima primero, que esto es un término que lo aprendí en Medcinera y era uno de los ejes de trabajo. Para trabajar la autoestima hay que quitar la G y empezar a trabajar nuestra autoestima, y esa autoestima parte por el cuidarnos, el saber qué estamos consumiendo, qué dosis son necesarias o son útiles para nosotros, qué dosis no quiero tener, y eso volvemos a los 3 conceptos básicos que hay que tener en el consumo, que es la sustancia que vamos a consumir, ojalá tener la mayor información posible, luego nuestro estado personal al momento del consumo, porque la sustancia no va a hacer nada más que amplificar nuestro estado interno, es un gran amplificador. Por lo tanto, si no estoy en un buen momento, consumir sustancia en ese momento solo va a hacer que mi malestar aumente. Y por último, el que nunca revisamos, y uno de los más importantes, es el contexto de consumo. El contexto puede llevarte a tener una buena experiencia o a que tu experiencia sea una mierda. Y muchas veces en un contexto de chemsex, como estamos en esta aborígene de tengo que follar porque todos mis colegas lo están haciendo, o porque tengo que tener esta actividad sexual que es lo que me manda la sociedad que tengo que hacer porque fui criado como hombre, por lo tanto si soy gay y estoy en este ambiente hipersexualizado, tengo que follar con todo kiski porque si no, no me voy a querer lo suficiente. Pues entramos en un bucle de solo socializo durante este acto, trabajo toda la semana para poder costearme estar 3 días colocado gastando sustancias que tienen un valor elevado a nivel comercial, y sobre todo caigo en el círculo de una forma de validar mi autoestima es solamente mientras más sexo o mientras más horas dure con estas personas. Entonces te lleva a un vacío, que eso sí causa un problema de dependencia, no el que consumas una pipa de metanfetamina al mes, sino que mierda, es que si no follo con 20 personas este mes, igual no voy a ser aprobado por este grupo de chicos con los cuales me relaciono. Entonces estamos ahí en un problema que es heavy, y es una problemática que existe actualmente y que es difícil salir. Cuando se desarrolla un uso problemático, ¿es la sustancia el único factor que lo desencadena y mantiene? Claro, aquí hablamos nuevamente sobre el estigma que tiene la sustancia en sí y cómo la guerra contra la droga, desde que partió post-revolución industrial, siempre ha puesto el eje en la sustancia. Por eso mismo, la poca efectividad de los programas y los proyectos prohibicionistas sobre las drogas, porque la sustancia han interactuado con el hombre, bueno, con el hombre no, con la humanidad desde que existen. Entonces, de hecho, gran parte de que seamos conscientes de que somos seres humanos y que vivimos en un planeta que estamos conectados
Estado, que formamos una sociedad, es por esa conexión que hubo con la sustancia, sobre todo psicodélica, en un inicio. Entonces, ahora que queramos eliminar la droga de la historia, la guerra contra las personas que usamos sustancias, cuando todas usamos lícitas o ilícitas, que sigan siendo tan penalizadas las drogas ilícitas cuando justamente no son la mayoría estimulantes y te permiten una conexión mucho más consciente sobre tu ser, sobre lo que eres, sobre tu objetivo de vida, es complicado que sigamos teniendo solamente el eje en la sustancia. Y con el chemsex pasa lo mismo, porque cuando hablas en círculos de ocio sobre sí, he consumido GHB o he consumido metanfetamina, es una droga que ya en círculos de consumo está tan asociada a la práctica del chemsex que dentro de los mismos consumidores ya está ese rechazo de entonces tú eres maricón, porque si consumes, esta es la droga de los maricones, como pasó con el popper. Ahora ya el popper se está expandiendo a público heterosexual, que ya se ha trabajado la masculinidad a ese punto de, vale, voy a consumir popper y no me va a gustar el sexo anal, porque antes había una causalidad directa. Con la metanfetamina ahora está pasando un poco lo mismo. La persona que consume este estimulante en el mundo occidental, porque en América es un poco distinto el panorama, sigue siendo muy asociada solo al chemsex. Y es como, bueno, no todos los que tomamos café trabajamos en una oficina, o no todos los que fumamos somos ansiosos, o la sustancia en sí no determina quién sea como persona. Entonces poner el enfoque solo en la sustancia no es la solución. Siempre hay que ver los tres factores: contexto, sustancia y estado personal. Actualmente existe un discurso muy fuerte contra la reducción de riesgos en el chemsex en diferentes ámbitos de la sociedad e instituciones. Como profesional de la sanidad, Felipa destaca el abordaje de profesionales que defienden la reducción de riesgos. Claro, volvemos a lo mismo de estas propagandas prohibicionistas o darle la vuelta a la tortilla de no, lo que ustedes están haciendo no es reducir el riesgo, lo que ustedes están haciendo es promocionar el consumo. Pone el hecho, lo comparo mucho con lo que pasa con el trabajo sexual, como, vale, no hablar de drogas elimina la droga de la sociedad. Es como, no, volvemos a lo mismo, la droga ha existido siempre. Según la OMS, droga es cualquier sustancia que una vez que ingresa a tu organismo, sea ilícita o lícita, produce un cambio en tu sistema nervioso central. Entonces, con esa definición nos entran todos, hasta los analgésicos son drogas, pero como tiene una industria tan fuerte detrás como la farmacéutica, pues esa no la contamos. O sea, muchas personas que apelan contra el uso de sustancias en ambientes de ocio son consumidoras de benzodiazepinas para poder dormir, para poder levantarse, para tener una vida más o menos ordenada. Pues eso también son drogas, pero no son penalizadas y por lo tanto no tienen ese estigma. Entonces, que me digan que hablar y tratar, acompañar esos consumos que van a existir igual, lo acompañemos o no, es una promoción, es peligroso, porque justamente costó mucho levantar estos proyectos. En Chile, por ejemplo, que es mi país de origen, no existen estos proyectos y las drogas de diseño están llegando y problemas derivados del consumo están aumentando, pero porque no hay información. Entonces, hablemos de droga o no hablemos de droga, la droga la vamos a consumir y va a existir igual. Por lo tanto, sería un no hacerse cargo a lo que los sacerdotes llaman hacerse cargo, que es no hablar de este tema y que siga siendo un tema tabú. Lo mismo pasa con el trabajo sexual. No les demos derecho a las trabajadoras sexuales, pues van a seguir perpetuando que estén en la mierda y que suceda la trata. O sea, le estamos quitando una oportunidad laboral a millones de personas que han ejercido el trabajo sexual, no solo ahora, sino desde el inicio de la humanidad. Entonces, es quitar los derechos, es quitar libertades, y para mí quitar libertades es ir en contra de lo que es ser humano. En plan, no me cabe en la cabeza, es como, no lo entiendo. Felipa también habla como usuaria y describe el trato general de los medios de comunicación sobre el chemsex. En definitiva, hace mención a una mayor información y un menor estigma. Creo que un poco siempre que hablamos de sustancias, como que el objetivo general no es informar por parte de los medios de comunicación, sino que es cundir el pánico y alimentar este conocimiento colectivo de que la droga es mala y la droga te va a llevar a que tu vida sea una mierda porque vas a ser dependiente y todo va a girar en torno a la sustancia, cuando en realidad muchas de las personas que usamos droga, ya no solo en ambientes de sexo o de placer, sino también en ambientes de ocio, nos ha permitido llegar a una conexión y a romper esas barreras tan grandes que hemos ido creando por todos los prejuicios que la sociedad nos ha puesto con esas etiquetas que hacen mucho más daño que la sustancia, que un uso consensuado y con la información correspondiente sobre estas sustancias puede llevar a tener un montón de ahorro de tiempo en terapia, porque te permite eliminar todas esas barreras que te han dicho que eres. O sea, toda esa monstruosidad que han creado sobre tu persona, muchas veces cuando estás con la gente correspondiente en el contexto deseado, con la sustancia que tú quieres consumir para tener esa dosis que sabes que te va a producir y tu estado personal está bien, te permite llegar a unos grados de conexión, de placer y de conocimiento sobre ti mismo, que la verdad que
tanto en mi experiencia como en las personas que han tenido una experiencia favorable de sustancia, ha sido súper positivo. Entonces, el fomentar esta información sobre el pánico y las elevadas tasas de infecciones de transmisión sexual, cuando hacen estas correlaciones de que no, el 90% de los usuarios de chemsex tiene alguna ITS, pues pregúntense cuántas personas heterosexuales que follan sin condón tienen una ITS. Las tasas van a ser un poco igual. Ahora, pregúntense el porcentaje de satisfacción de prácticas sexuales de personas que usan sustancias versus que no usan sustancias. Quizás nos llevamos una sorpresa. Y quizás en esa población consumidora haya mayor índice de satisfacción. No lo sé, estoy tirando datos al aire, pero empecemos a investigar sobre sustancias sin ese estigma sobre la sustancia, sino que busquemos la utilidad, porque ya que la droga existe y ya que la vamos a consumir igual, veamos los beneficios que podemos sacar más que vivir con ese miedo de que lo que nos puede llegar a ocasionar esa droga, porque muchos de estos miedos nacen de personas justamente que no son consumidores. Entonces, en plan, no, yo necesito que estos datos me los cuenten personas que han tenido experiencia o personas que investiguen en el mundo de la droga, que ya están volviendo a reactivarse las investigaciones psicoactivas, incluso en farmacéutica, sobre ketamina, sobre MDMA y su uso a favor de nuestra salud, sobre todo salud mental. En Barcelona hace ya 2 meses se abrió la primera clínica que trata problemas de depresión mayor con ketamina y estrés postraumático con MDMA. Entonces estas son drogas que ya se usaban en los 70, fueron penalizadas durante 20 años, ahora vuelven consumo lúdico y ya los investigadores están retomando todos estos estudios que pueden ser muy beneficiosos para nuestra salud. Entonces, trabajemos todos contra este autoestigma para que las personas que tengan las herramientas, las habilidades de investigar y sacar beneficios para nuestra salud de estas drogas que ya existen, lo puedan hacer y que mejoremos nuestra calidad de vida. Al final todos queremos ser felices, tener una vida increíble, ya sea sexual, en ambientes de ocio y con nuestra familia. Según su experiencia, existe discriminación hacia las personas del colectivo LGTBI en contextos de chemsex, incluso dentro de los mismos colectivos de personas usuarias, según el tipo de droga que utilicen. En ambientes de chemsex existe también mucha discriminación, incluso en las personas que consumimos sustancias dentro del grupo. Ya no solo te digo por temas de estética, sino también hay un tema sobre el consumo que se fetichiza muchas veces ciertas sustancias. Por ejemplo, me ha tocado de participar en chills donde las personas con un uso inyectado ya son estigmatizadas por este concepto que tenemos que, vale, es que si usan las chutas como bebida inyectada, esta gente está más colgada que... Y ya volvemos a mi droga es moralmente mejor que la tuya. O sea, si yo me fumo metanfetamina en una pipa, da igual que me fume 2 gramos. Basta que tú te consumas 0,1 ml por la vena y ya eres un yonki perdido. O bien esta etiqueta de ya tu vida está en una situación mucho más marginal que la mía, que puede ser o no, pero ya que somos todas consumidoras, volvemos al eslogan de que no es solo un eslogan, sino que tiene que ser como un estandarte de vida de los consumidores. El apoya no castigue, pues apoyar el consumo no significa fomentarlo, significa acompañar a esa persona, darle la información y todo el soporte que necesite para que si está en una situación vulnerable donde su única salida es ese consumo porque su vida está siendo una mierda en ese momento, pues darle todo ese apoyo y mostrarle que vamos a estar ahí incondicionalmente para que pueda tomar la decisión de salir o no, porque si no estamos fomentando ese estigma que al final es el mismo estigma que recae en nosotras. Entonces al final estamos como quejándonos de ay, es que la sociedad se queja de la droga que todos consumimos. Ya, colega, pero cuando tú fumas porro y está el colega que se mete una raya de coca, pues este ya es yonki, yo no lo soy. Estamos todas en la misma, todas consumimos, entonces apoyarse, quererse, entregar la información cuando la tengamos y acompañar todos esos consumos para que las personas que estén en esta situación no caigan en esa vulnerabilidad que al final no siempre es económica, sino que también es social. La mayoría de las personas que practican chemsex, como lo entendemos, como el uso de estas 3 sustancias, siguen siendo hombres que tienen sexo con hombres, donde la afectividad y la emocionalidad no es un componente socialmente bien visto desde la educación. Entonces nos encontramos con este perfil de hombre macho que no habla sobre sus sentimientos, que busca ese sexo animal, que a la vez tiene como efecto tener este sexo vacío. Y al final, enlazándolo con un poco lo que hablábamos anteriormente, todos buscamos esa plenitud, esa satisfacción, ese sentirse amado, sentirse querido en un mundo capitalista, neoliberal, que con las redes sociales, con el ritmo de vida que llevamos, cada vez estamos más individualizados en nuestra esfera, que tratamos de mantener este sexo por más tiempo para mantener esa satisfacción física que aumenta ese vacío existencial al momento de acabar el sexo. Entonces empiezo un viernes, prolongo ese polvo, ojalá hasta el domingo, porque cuando se vaya esa persona, se acabe el chill, me va a dar el bajón de sustancia que solamente va a amplificar esa soledad de la cual estoy intentando escapar durante toda la semana. Entonces es un tema de educación, pero ya no de educación sexual solamente, sino de cómo la educación todavía tiene un componente
componente de género muy importante. Volvemos al hombre rudo que no tiene que llorar cuando tiene pena, que no tiene que abrazar a sus amigos cuando los quiere, que al final sigue siendo una prisión, pero una prisión que solo te hace ser un imbécil. A diferencia de la presión de las chicas, que las lleva a que sean víctimas de abuso, que sean personas que no se pueden escapar de un agresor directamente, que tiene que aguantar, que tiene que cuidar toda la vida, que tiene que dar la vida por el otro. Entonces sí, son dos jaulas, pero la jaula del tío tiene una salida que es mucho menos castigadora. Vas a ser un imbécil con una vida de mierda, pero tu vida no está en riesgo. Entonces ahí viene una lucha social y de la educación en cuanto a las diferencias de género, que ya es responsabilidad de todo eso. Se tiene una idea bastante concreta y negativa en muchos casos en relación al chemsex y a lo que ocurre dentro de ese contexto. ¿Se puede pensar en que es todo en extremo? ¿Es todo magnífico y disfrute? ¿Es todo tan malo como se pinta? Al final, ya no solo en el chemsex, sino que como en todas las cosas de la vida, no todo es tan maravilloso como lo contamos, tampoco todo es tan terrible como queremos a veces hacerlo parecer, sino que al final el chemsex termina siendo un poco el after, la evolución del after, cuando ya estás con este grupo de colegas o de amigues que más que un placer y una evasión de fiesta, buscan también llenar ese vacío emocional y ese poco disfrute en cuanto a las prácticas sexuales. Está guay si tienes la información sobre las sustancias que vas a consumir, si estás con ese grupo de colegas que te dan la confianza para que en el caso de que no tengas una buena experiencia lo puedas comunicar y eso no sea un problema, y también si es que tu estado personal en ese momento es capaz de bancarse 2 días follando a tope, que si estas 3 cosas son un check en tu lista, pues amiga, adelante, disfrútalo. Los servicios de salud están preparados para apoyar cualquier emergencia en cuanto a las temidas ITS que pueden acabar con tus genitales. Pues no es así. La mayoría de las personas que practican chemsex pues son usuarios también de la PrEP. Es verdad que solo previene contra el VIH, pero también las personas que usan PrEP tienen un control periódico de ETS mucho más que las personas que no usan PrEP, porque para dártela cada 3 meses tienes que hacerte un control. Por lo tanto, generalmente este perfil de usuario pues tiene su estado de salud sexual bastante al día. Por lo tanto, la tarea grande, si es que queremos seguir teniendo estas prácticas y que sean satisfactorias, es informarse, tener la sustancia analizada, para eso los servicios de análisis, tener esa red sexoafectiva con la cual puedas practicar este chemsex sin que sea una práctica de riesgo, sino que sea algo placentero. Y en caso de caer en algún círculo o en algún problema o incluso en abusos, que dependiendo de la sustancia o en el contexto que esté se puede dar, poder comentarlos, poder socializar y explicar estas malas experiencias para que no seas víctima de esta jaula social que nos hemos creado sobre el abuso, sobre la falta de consentimiento, y que estos temas se comiencen a trabajar desde los mismos grupos de personas que practican el chemsex. El uso de drogas en estos contextos sexuales, según Felipa, no ha cambiado demasiado en los últimos años. En cuanto al término de chemsex y cómo en el último tiempo ha ido creciendo la información, los datos, las estadísticas, incluso relacionándolo con lo que hablábamos, ¿no? Con tema de presencia de infecciones de salud sexual, o sea, de transmisión sexual, perdón, temas de abuso, de agresiones dentro de contextos sexuales, pues si quitamos las 3 sustancias con las cuales hablamos de chemsex ahora, pues vendría siendo el emborracharse el fin de semana y terminar en casa follando con cualquiera. Sí, antes no habían estadísticas, pero ahora como tenemos esta sustancia y vuelve a caer el foco en la sustancia, pues ya que está la metanfetamina, el GHB y tal, pues asociemos esto a alguna práctica de riesgo, ojalá de un colectivo minoritario como pueden ser los hombres que tienen sexo con hombres o las personas del colectivo LGTBI, y estigmaticemos aún más el uso de sustancia en ambientes de placer, ¿no? Porque al final hablamos de divertirnos, del disfrute, y esa práctica exquisita que debería ser el sexo, de libertad, de amarnos, de querernos, pues transformémosla en algo terrible, en algo de cual castigarnos, y ojalá sentirnos mal ese lunes que llegamos a trabajar después de haber follado con todas las personas que queríamos. Es un poco triste y algo que debemos cambiar para que eso terrible de lo cual podemos vivir una experiencia de chemsex se convierta en algo placentero. Pero claro, ahí volvemos a que hay un trabajo grande detrás, ya no solo de parte de nosotros, sino también de parte de las instituciones, de las personas que nos entregan la información, de los servicios sanitarios que deben empezar a tener conocimiento sobre las sustancias ilícitas, porque las lícitas pues puede que yo no las consuma a lo largo de mi vida, porque puede que nunca me recete una benzodiazepina, pero es muy probable que viviendo en Occidente en alguna fiesta me coma una pastilla de M. Entonces es raro
que en urgencia las personas, soy enfermera, por eso hablo con esa propiedad, es muy raro que no nos capaciten, no nos den ninguna asignatura de drogas, ya hablando de droga ilícita. O sea, no puede ser que yo a urgencias pueda llegar con una deshidratación de MDMA y que la enfermera que me atienda no sepa lo que es el M porque no ha tenido la oportunidad de consumirla. No puede ser. Servicios sanitarios tienen que ponerse ya las pilas con esto. Entonces, a cuidarnos, a quererse y sobre todo entender que todas estamos en la misma lucha, todas consumimos sustancias y en el momento que seamos conscientes de esto, pues no va a ser un estigma que consuma, sino que va a ser un placer. Hablemos de Chemsex, un podcast elaborado por UNAD, Red de Atención a las Adicciones, con el apoyo de Fundación ABD, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España.